Adelante. Pues buenos días. Estamos aquí en la presentación del libro Los 11 Principios de la Propaganda del licenciado, no traigo mis lentes por aquí, Gerardo Sáenz Montes. El libro muy interesante, retomando los principios de la propaganda de Goebbels y adaptados ahora a los nuevos conceptos de comunicación política, pero el concepto de propaganda pues no pierde su vigencia. Es un libro bastante interesante aplicado a estas nuevas formas de comunicación política por redes sociales, y me gustó mucho el texto sobre todo en el nombre, ¿no? El principio, es decir, el principio básico de la persuasión, de la sugestión, de la sugerencia, de la utilización de la cohesión del discurso, el impacto en la creencia de las audiencias. Si hacemos una analogía, antes en el meeting público, ¿no? que usaban los nazis de manera colectiva, pues ahora transferido al meeting virtual, ¿no? que es las redes sociales y los medios masivos de comunicación. Es un tema que deberíamos de retomar, porque no hay casi autores que retomen el término, incluso atreverse a señalar, ¿no? el término nazi, ahora que es una cultura de la precaución, de cuidar los términos, como si los términos no existieran o le tuviéramos temor al uso de las palabras, cuando recordemos a Epicteto, ¿no? que decían, no son las palabras, sino es cómo interpretamos la palabra, es decir, y aplicado al modelo retórico aristotélico del etos, del logos y del patos, ¿no? En esta nueva visión del mundo donde todo impacta en la audiencia y las audiencias determinan qué está bien y qué está mal. Entonces, este texto me parece un texto interesante, y como la correlación de los conceptos y sobre todo le felicito al autor por no tenerle miedo a los términos, ¿no? en un mundo donde la palabra ha sido minimizada, dividida o utilizada con propósitos de cultura del miedo, ¿no? De no poderle llamar a las cosas por su nombre. Sí, es, maestro, gracias por sus palabras. Le agradezco, y sobre todo lograr esta unicidad en poder enfocar ese concepto y poderlo tratar con la valentía que se necesita en estos tiempos donde la mediocridad y la falta de uso del lenguaje y de términos y de llamarle a las cosas como son. Felicidades, y esperamos que sea de su agrado y lo escuchamos con atención. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por sus palabras, maestro. Me parece que desde el punto de vista particular, pues son una señal del buen aprecio más que del hecho en sí. La verdad es de que soy una persona que, si bien ha dedicado su vida a la comunicación y al marketing en general, y prácticamente estamos llegando a los 22 años dedicándonos a una buena parte del despacho a la comunicación política y al marketing político. Siempre sigue uno, a pesar de todo este tiempo, siempre sigue uno aprendiendo.
Hace aproximadamente unos 3 años, cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, constantemente me preguntaban algunos de los clientes, la mayor parte de ellos eran o son políticos, la mayor parte de ellos me preguntaban que a qué se debía el tremendo éxito que tenía el presidente López Obrador para poder llevar por buen camino la comunicación de su gobierno. Y constantemente estábamos refiriéndonos a esta aplicación de los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels. A raíz de eso surgió la idea de poder esquematizarlo en un libro. La primera reacción de muchas de las personas, oye, pero muchos de los libros, ya la mayor parte de la gente no lee libros. La realidad es de que en buena parte tienen razón. México no es uno de los países que se caracteriza por leer muchos libros al año. Sin embargo, el libro no solamente es un método de expresión y de conformar de una manera directa una idea, darle forma, sino también es un testimonio de trabajo y de conocimientos que se pueden plantear a los demás, sabiendo que pueden ser correctos o incorrectos. Lo que sí hicimos es de que buscamos hacer un libro que realmente pudiera ocuparse a la vida diaria de las personas. ¿Qué cosas hacen diferente este libro? Este libro está diseñado para ser leído bajo el concepto del usos de tiempo de las personas. Nosotros estimamos que un libro no tiene momentos específicos para leerse, que conforme va avanzando la sociedad, esos tiempos se van reduciendo. ¿Por qué? Porque hacemos más tareas conforme vamos avanzando. Entonces, la primera edición o la primera parte que sacamos del libro era de aproximadamente 320 páginas y lo fuimos reduciendo para llegar a considerar que este libro pudiera leerse en un periodo de 3 a 4 horas, que fuera lo suficientemente dinámico, concreto, para que pudiera leerse en 3 o 4 horas. ¿Por qué? Estimábamos que dentro de los tiempos que normalmente la gente dedica para leer, son los sábados en la tarde o los domingos. Entonces, dedicarle 2 horas los sábados, un sábado y 2 horas el domingo, era suficiente como para poder dejar sembrada la semilla de lo que nosotros exponemos como principios de comunicación en general. Basado en eso es que desarrollamos y escribimos este libro de 11 principios de la propaganda. También hay que ser muy claros al respecto. Cuando ponemos en la portada del libro análisis de la propaganda según Joseph Goebbels, aplicada al régimen de la Cuarta Transformación, generó algo de resquemor en muchas personas. ¿Por qué? Porque el país vive una polarización tan extrema que luego a veces no es tan simple exponer una idea que sea contraria a una buena parte de la población. Sin embargo, cuando las personas empiezan a leer el libro, se dan cuenta que es un análisis de la comunicación específicamente, que no tiene un juicio de valor. Para esto yo recurro a explicarlo con un ejemplo que es muy conocido por todos. Prácticamente todo el mundo conocemos la electricidad. La electricidad puede ser tan buena para iluminarnos, para prender una computadora, para estarnos comunicando como lo hacemos en este momento, o puede ser utilizada para aplicarle la pena de muerte a una persona a través de la silla eléctrica. La electricidad, eso no hace mal a la electricidad. El uso que puede ser bueno también puede ser malo. Lo mismo ocurre con la comunicación. La comunicación puede ser buena o puede tener fines buenos o puede tener fines no tan buenos.
Lo que nosotros hacemos en el libro es meramente un análisis de cómo funciona la comunicación de la Cuarta Transformación y por qué es tan exitosa. Para esto nos remitimos a lo que es el marketing político. El concepto marketing político puede ser relativamente nuevo, pero lo que da origen al marketing político ya es muy antiguo. Y comienza desde el momento en que el hombre empieza a congregarse. ¿Por qué? Porque era necesario que ese grupo social avanzara o se moviera en un determinado, en una determinada orientación, se convenciera al grupo de que tenían que ir a cazar o tenían que ir a moverse a otro lugar donde hubiera la posibilidad de tener un mejor confort. En fin, de esa manera podemos entender que los juglares se convirtieron en los primeros voceros de muchos de los reyes. Los juglares iban y cantaban historias que dejaban una idea muy clara de lo que el rey quería que se conociera. En México, los corridos eran una especie de comunicación social y política. Planteaban la idea de que era un hombre de determinadas características que buscaba tal cosa. O una mujer también, ahí tienen el caso de la Adelita. Todas estas cosas iban conformando grupos de comunicación que hoy lo conocemos como marketing político. De hecho, los mismos instrumentos o muchos de esos instrumentos siguen utilizándose, desde los juglares hasta los corridos, y ahora lo conocemos como los jingles o las canciones tema de algunas campañas políticas. Ese paso a la comunicación política es un ejercicio permanente que llevan a cabo los gobiernos para con la sociedad que es gobernada. ¿Para qué lo hacen? Lo hacen con base en dos objetivos. El primero es informar a la gente de lo que se está haciendo, y la otra parte es persuadirlos a actuar de tal o cual forma. Ese es el concepto donde va dando vueltas la comunicación política. La mayor parte de las personas que nos dedicamos a la comunicación política o a la comunicación en términos generales, entendemos claramente esto. El gobierno o los gobernantes generan la información que ellos consideran pertinente que se debe de conocer por la gente. Y utilizan tres grandes grupos para generar la dispersión de esa información. El primer grupo es los medios de comunicación, y dentro de los medios de comunicación estamos hablando de prensa, radio, televisión, pero también estamos incluyendo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todas las redes sociales. Actualmente, esa parte de redes sociales llega a conformar en muchos sentidos una de las mayores fuerzas de comunicación que tienen los gobiernos, pero no es la única. Ese es el primer grupo, los medios de comunicación. El segundo grupo se llaman exponenciadores de información. Mucha gente en redes sociales los conoce como los influencers.